Hola gran familia de YouTube, ¿cómo estáis? Bueno, ¿qué receta traigo hoy? ¿Quieres aprender a hacer un buen tiramisú? ¿Nunca te has atrevido a prepararlo porque crees que es difícil? Pues muy fácil, llega hasta el final del vídeo para que no te pierdas esta receta que es muy sencilla. ¿Te piensas que es difícil? Pues no. Vamos con los ingredientes. Tengo medio kilo de mascarpone, un queso italiano, medio litro de nata, también llamado crema de leche. Tengo bizcochos de soletilla. También valen los otros bizcochitos que hay, que son un poco más duros. O también, que estamos en Cantabria, sobaos. Les podemos partir a la mitad, tipo bizcocho. Tenemos 150 gramos de azúcar. Tengo café recién hecho. Lo he preparado primero para que vaya enfriando. Tengo un poquito más de azúcar aquí para mezclar con el café. 3 huevos y cacao. Cacao puro. Pues fijaros qué pocos ingredientes. Un plato impresionante, tiramisú. Del tiramisú no hay una única receta, hay variantes. O sea que algunos me pueden criticar por echarle nata, pero a mí me gusta porque sé que queda impresionante. Pues vamos con el principio. Lo primero vamos a separar las claras de las yemas. La mejor manera, con los deditos. Con cuidado. Bueno, hay más maneras, pero a mí me gusta. Si queréis aprender cómo separarlas, pues os lo digo, con un embudo. Bueno, pues hay 1000 maneras. Las claras las vamos a montar a punto de nieve, con un poco de azúcar y las yemas también. Pues esto lo podemos batir a batidora o a mano. A mí me gusta a mano, son pocas y esto montará enseguida. ¿Hacemos la prueba? ¿Está bien montado? Sí, señor. ¿Y eso que tiene azúcar? ¿Veis cómo ha cambiado de color? Bueno, ya está casi a medio montar. Pues ahora echamos el resto del azúcar. En 2 partes, en 2 veces. Bueno, ¿veis cómo está? Aquí tenéis que tener cuidado porque si os pasáis de batir, se nos hace mantequilla, se nos corta. Entonces lo dejamos un poco que no esté muy duro. Ahí ya mira que se nota que se puede hacer figuritas con ello. Un poquito más me arriesgo. Vamos. Y ya tenemos hecho el trabajo más difícil. O sea, lo más difícil que es. Pero bueno, si tienes máquina, pues esto va en un momento. Pero hoy he hecho brazo yo. Hoy he hecho brazo. Bueno, ya veis cómo está, bien durito. Aquí tenemos el queso mascarpone. Lo tenemos que mezclar con cuidado, con movimientos envolventes. Es bueno que lo saquéis a temperar un poco, que no esté muy frío, para que mezcle mejor. Echamos un poco y luego echamos el resto. Bueno, ahora ya movido un poco, echamos la yema y lo movemos también despacito con movimientos envolventes. Bueno, y ahora ya por último, las claras batidas a punto de nieve. Y esta sí, tenemos que moverlo mucho más despacito para que la espuma, la esponjosidad, digamos, de la clara no se nos vaya, que se mantenga. Pues ya tenemos la crema. Hay quien puede sustituir el queso mascarpone por queso crema, digamos, queso Filadelfia. Pero bueno, a mí me gusta mucho más el mascarpone, que es la auténtica. Y como veis, bien fácil, ¿no? Decírmelo en comentarios, ¿qué os ha parecido? Por cierto, voy a probarlo, claro, ¿cómo no? ¿A probarlo? Oh, está muy rico, muy rico. Pues bueno, esto ya lo reservamos un poco mientras vamos a poner los bizcochitos en un molde. En este moldecito, aquí echamos un poco de azúcar, también puede ser azúcar morena, le va muy bien el azúcar morena. Y echamos el café. No sé si será bastante, pero no hace falta tampoco remojarlo mucho porque se va a hacer muy líquido y bueno, hay que mojarle un poco lo justo. Movemos. Aquí llevaría también, que a mí no me gusta echarlo, pero lleva un licor italiano que se llama amaretto. Amaretto, que es un licor de almendra. Es un poco amargo. Le da su toque también, sí.
Pero la verdad es que a mí así me encanta. Prefiero echarle el azúcar moreno, eso sí. Pues ahora les mojamos un poco, no mucho, como os he dicho. Y los vamos colocando, pues como bien podamos, en fila. Hace falta mojarles poco porque estos empapan enseguida. Bueno, pues aquí sigo poniendo la primera capa y ahora nos vemos. Como veis, he cubierto bien todo el fondo. Ahora lo que echamos es una capa de crema y otra de bizcocho. Con una espátula lo alisamos un poco para que no queden huecos. Ponemos una capa de bizcocho, la otra capa de bizcocho. Pues seguimos con lo mismo. No me digáis que no es fácil esta receta. Y seguro que no lo habéis hecho porque pensáis que es difícil. Pues no, hay que cocinar. Atreveros, que os atreváis a cocinar. Bueno, ¿veis cómo van? Aquí si veis que están poco mojados de café y nos ha sobrado, pues podemos echar con una cuchara un poquito para empaparle más. Palpáis un poco así, si veis que está poco, que yo he necesitado hacer un poco más de café. O sea, a medida que vayáis gastando, consumiendo, ya os dais cuenta, si tenéis que hacer un poquito más, pues un poquito más. También nos sirve el Nescafé. Ahora ya le cubrimos entero. Yo voy a llenarle hasta arriba. Bueno, casi es mejor volcar un poco. Esto va a estar impresionante. Bueno, decidme en comentarios qué os está pareciendo esta receta. Un postre italiano y mundialmente conocido. No falta en las cartas de todos los restaurantes normalmente. Y cada uno lo hace de una manera. En todos sitios sabe diferente. Pues vamos a aprovecharlo bien, pensé que me iba a llegar más. Le alisamos bien, como veis, y solo falta el cacao. El cacao podéis echarlo también a última hora. Ahora se va a humedecer un poco, pero luego le echamos un poquito más, porque ahora tiene que enfriar. Le bañamos bien de este cacao puro, así. Mira. Bueno, pues decidme en comentarios qué os ha parecido este tiramisú. Si pensabais que era tan difícil, tan fácil, la verdad que es muy fácil. Es lo que tiene la pastelería. La pastelería es más fina, digamos, que la cocina. La cocina puede haber variantes, pero en la pastelería va todo más medido. Pero bueno, ya a mí como me gustan las dos cosas, pues no tengo problema. Y decidme qué os ha parecido y desde qué lugar del mundo nos veis. Qué bonito. Ahora vamos a apañar, vamos a dejarlo bonito, lo ponemos un fil y lo metemos a la nevera. A mí me gusta hacerlo de un día para otro, pero calcula que más de 3 horas, o sea, mínimo 3 horas en la nevera. Si queréis que enfríe rápido lo podéis meter en el congelador, pero que no se os congele. Nos vemos en 24 horas. Bueno, pues ya ha enfriado bien, ha estado 3 horas. Me he adelantado, no lo he dejado para el día siguiente. Tenemos visita enseguida, que van a venir familiares y digo, pues mira, aprovechamos. Y ahora, pues, a ver cómo sacamos la primera ración. Con mucho cuidado. Aquí tengo el plato para emplatar una ración y ya sabéis que me gusta hacerle un adorno. Un adorno bien sencillo, con una cuchara y un tenedor y cacao. Le retiramos con cuidadito y ahí nos queda la marca. Y ahora vamos a partirle. Esto lo podemos hacer también en una copa, en un vasito, o lo podemos sacar también con un molde, ¿vale? Yo voy a intentar primero sacar una ración para hacer sitio, para hacer hueco. El primero sé que se me va a romper un poco, pero luego ya saldrá mejor. Ah, bueno, no le ha costado tanto. No ha costado tanto. Vamos a intentar sacarle en redondo. A ver, aquí todo va a ir en directo. A ver, y vamos, ahí está. La vista que tiene, claro, si la hacemos en redondo desperdiciamos bastante, pero eso siempre es para el cocinero. O sea que no hay problema. Pues bueno, decidme en comentarios qué os ha parecido. ¿Qué os ha parecido este tiramisú? Fácil, que no nos atrevemos a hacerle pensando en que es complicado y la sencillez que tiene. Nada más, hay que coger un buen bizcocho, unos buenos bizcochos y un buen mascarpone. Buen género. Y nos sale un resultado así. Que estoy preparado con la cuchara ya para probar. No sé de cuál probar, pero bueno, probaré un poco de aquí. Y no dudéis en suscribiros, dar a like, activar la campanita
y que tenemos muchos postres ya aquí en el canal. Por aquí os deja la descripción, o sea, el enlace, por aquí os dejan, y decirnos desde qué lugar del mundo nos veis. Fuerte abrazo. Bueno, a las visitas les daré este, y esto, pues ya sé dónde va, para la habitación. Hasta la semana que viene, suscribiros, que me haréis un gran favor y una gran alegría, y comentarme qué os ha parecido y qué recetas queréis próximas. Hasta la semana que viene. Me escapo. Adiós.